Hola, buenos días, compañeros, compañeras y docente. Mi nombre es Eduardo Salvador Sustaita y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la división de poderes. Esta división de poderes viene teorizada formalmente por pensadores de la Ilustración como John Locke y Montesquieu. Su estructura se divide en tres ramas: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ah, Elaboré un guión de 9 preguntas para detallar las funciones y atribuciones de estos poderes. Empezaremos por el poder ejecutivo. La primera pregunta dice: ¿cuál es la responsabilidad principal del poder ejecutivo dentro del Estado y cómo está estructurado? Bueno, pues su responsabilidad principal es gobernar y administrar los recursos. También ejecuta leyes para garantizar el funcionamiento del Estado y los servicios a la ciudadanía. Tiene el atributo de unipersonalidad. ¿Qué significa esto? Pues que se deposita únicamente en una figura, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien se auxilia a su vez de la Administración Pública Federal, integrada por la Secretaría de Estado, como la de Hacienda, Gobernación o Educación, también de órganos desconcentrados y entidades paraestatales. La pregunta 2 nos cuestiona cómo elabora o entra en conflicto con los otros dos poderes. Bueno, pues colabora con el legislativo al enviar iniciativas de ley y proponer el paquete económico anual. Pudiera entrar en conflicto cuando el Congreso rechace sus iniciativas o modifique su presupuesto. Con el Poder Judicial colabora acatando las sentencias y nombrando ternas para juzgadores. Pudieran surgir tensiones también cuando la Suprema Corte invalida decretos o reformas del Ejecutivo por considerarlos inconstitucionales. La pregunta 3 es dar un ejemplo de un caso reciente de la actuación del Poder Ejecutivo que haya impactado al país. El ejemplo más claro que se me viene a la mente es, actualmente se elevó a rango constitucional la entrega universal de la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, esto operado por la Secretaría del Bienestar. Bueno, pues a través de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo coordinó la bancarización de millones de beneficiarios mediante el Banco Bienestar, desplegando operativos de atención directos en los 2.471 municipios del país. Pasamos al poder legislativo. La pregunta 4 nos dice: ¿cuál es la responsabilidad principal del poder legislativo y cómo se integra su estructura? Bueno, pues la función primordial es crear, modificar y derogar las leyes que rigen al país. Fiscaliza también el uso de los recursos. En México es un órgano llamado Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, que son 500 integrantes que representan a los ciudadanos, y el Senado de la República, que son 128 integrantes que corresponden a y representan la soberanía de los estados de la Federación. La pregunta 5 dice: ¿cómo se relacionan en términos de contrapeso el ejecutivo y el judicial? Este, bueno, pues el poder legislativo se relaciona con el ejecutivo como un contrapeso cuando aprueba o modifica el presupuesto de egresos de la federación y ratificando nombramientos clave como eh, nombramientos diplomáticos o demandos presupuestales. Con el poder judicial, el legislativo crea el marco legal que los jueces aplican. Pero si el Congreso redacta una ley mal estructurada, el judicial tiene la facultad de frenarla declarándola inconstitucional. Pregunta 6. ¿Cuál es un ejemplo de actuación reciente del Poder Legislativo con fuerte impacto en la sociedad? Bueno, un caso emblemático reciente fue el proceso de discusión y dictaminación para aprobar la reforma del Poder Judicial de la Federación de este año, bueno, del año 2024. El Congreso de la Unión debatió y modificó el artículo 95 constitucional y varios preceptos de la Constitución política para poder transformar la elección de jueces y magistrados y ministros mediante el voto popular. Esto marcó un cambio estructural sin precedentes en el diseño institucional del país. Pasemos al Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la función sustantiva del Poder Judicial de la Federación y cómo se organiza? Bueno, pues su función esencial es administrar justicia, protegiendo las garantías y derechos humanos de las personas,
Esto lo hace interpretando la Constitución. Se encabeza, como les comenté, hubo una reforma en 2024, ya se encabezó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se compone por el Tribunal Electoral y los plenos regionales. También los tribunales colegiados y apelativos de circuito y los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Pregunta 8. ¿De qué manera ejerce su función de equilibrio frente al Ejecutivo y al Legislativo? Bueno, pues vamos a decir lo que es como el árbitro en instancias constitucionales. Utiliza instrumentos jurídicos como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El Poder Judicial revisa las leyes aprobadas por el Congreso, velando para que respeten la Carta Magna. Si se violan derechos constitucionales, el judicial los invalida inmediatamente y de manera definitiva. Pregunta 9. ¿Qué decisión o actuación reciente del Poder Judicial ha tenido relevancia? Pues el ejemplo más determinante que se me viene a la mente es el llamado Plan B, en el que era una reforma electoral que emitida por el Pleno, y que invalidaron. En este caso, la Suprema Corte resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos de oposición y legisladores, determinando invalidar las reformas aprobadas por el Congreso debido a violaciones graves al procedimiento legislativo y al principio de deliberación democrática, demostrando así su rol como contrapeso constitucional frente a los otros dos poderes de la Unión. Para concluir, pues quiero dejar la reflexión de mi reflexión personal, en la que para mí la división de poderes es el verdadero motor de un Estado de Derecho. El hecho de que el Ejecutivo administre y el Legislativo crea las leyes y así como el Judicial aplica la justicia, evita que el poder se concentre en una sola persona. Este contrapeso garantiza la estabilidad y los derechos de todas y todos en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo.